Dígale que está a su lado, ¿de qué sirve una iglesia muerta? Dígale. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están acá todavía, amados hermanos? El maestro, hablando acerca de las características de los hijos del reino, la manera como identificar o el proceder de cada uno de los hijos del reino, llega a esta afirmación en donde él no está en dos pareceres, él no está preguntando ni está dudando. Él da una palabra segura y él dice: vosotros sois la sal de la tierra. Aleluya. O sea, no hay espacio a llegar a nacer. Tal vez pueden ser, sino la afirmación es: vosotros sois la sal de la tierra. Entonces el mandato de la iglesia, el objetivo de la iglesia es ser la sal de la tierra. Y como sal, el objetivo es dar sabor a esta vida. El objetivo es preservar, hermano, en medio de este mundo, una generación que ame, que adore, que bendiga, que respete y honre el sacrificio de Cristo. Entonces, como sal, es el objetivo: bendecir, ayudar, fortalecer, alimentar. Pero cuando la iglesia pierde el objetivo, cuando el remanente llamado a hacer la diferencia pierde el objetivo trazado para sí, se convierte, hermano, en lugar de ser de bendición, se vuelve una piedra de tropiezo que destruye, que daña y que afecta a este mundo. ¿Cuántos están acá todavía? Fíjese qué terrible es esto. Porque a medida la iglesia viva en comunión con Dios, con el Espíritu, con el poder de Dios, la iglesia tiene que ser de bendición. Cada miembro de la iglesia debe ser de bendición a su familia, a su vecino. Hermano, yo siempre he creído que un hombre bien convertido, hermano, si su esposa no es convertida, va a dar ejemplo para que esa mujer venga a Cristo. Está acá todavía la iglesia, hermano. Un matrimonio bien convertido va a ser ejemplo para que sus hijos sean cristianos de verdad. Una familia bien convertida va a ser hermano estrendo en medio de su colonia, y la gente tendrá que ver que esa gente diferente, y una colonia donde hayan creyentes verdaderos tiene que hacer impacto en la sociedad, porque donde está el pueblo de Dios, ahí también ha de estar el Espíritu Santo, ahí también debe de haber la marca de diferencia de la iglesia del Señor. A su nombre. Entonces, la iglesia en el antiguo tiempo, la iglesia primitiva marcó esa diferencia. Y la iglesia comenzó, Dios mío, a arrasar multitudes. Pablo predicaba, o que diga Pedro predicaba, y se convertían 3,000. Predicó un segundo mensaje y se convirtieron 5,000. Hoy predicamos cuánto mensaje y no se convierte ni uno. Está acá todavía. Terriblemente, porque la iglesia también ha provocado ese mal. ¿Está acá todavía, mi amado? Ahora, la iglesia primitiva marcó la diferencia y comenzó a hacer lo que de verdad debían de hacer. Usted lee en el libro de Hechos, si va conmigo al libro de Hechos, encontraremos en la palabra del Señor una manera de convivir de parte de los hermanos de la iglesia primitiva y que nos muestra, hermano, lo terrible, la manera en la cual la iglesia vivió. Hechos capítulo 4, el versículo 32, dice un fuerte amén cuando lo encuentre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen, hermano? Dice la escritura: y la multitud de los que habían creído era como, dice, hermano, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían, como dice ahí, hermano, léalo todo fuerte, todas las cosas en común. Vea para acá. Fíjese qué terrible es esto. La iglesia comenzó a marcar la diferencia porque llevó a cabo el objetivo para el cual la iglesia había sido puesta. Oiga lo siguiente: la iglesia no ha sido levantada para ser templos de lujos. Está acá. La iglesia no ha sido llamada para ser millonario a los pastores. Está acá todavía. La iglesia no ha sido levantada para tener rango político ni para ser reconocida por los gobernantes. De hecho, a Cristo, a los apóstoles y a la iglesia primitiva, los gobernantes los aborrecieron, porque la iglesia no tiene parte con este mundo. La iglesia ha sido levantada para ser ejemplo y para poder levantar a las almas perdidas. La iglesia ha sido edificada para poder llevar bendición a cada alma perdida en el pecado. La iglesia es el mensajero dejado en esta tierra. ¿Cuántos alaban a Dios?
La iglesia primitiva comenzó a caminar y a mostrar para qué lo habían puesto acá. Y fíjese, cuando el sabor está en la iglesia, hermano, dice que nadie era suyo propio, nada. Todos venían, vendían las posesiones, amaban al prójimo, amaban al hermano. Dice el apóstol Juan: hijitos, si alguno de verdad de Dios, se va a notar porque puede amar a su prójimo, porque el que no ama no ha conocido a Dios. Están acá todavía, mi amado. Dios mío, el mismo Juan dice: no amen el mundo ni las vanidades que hay en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Oiga, pero tenemos iglesias insípidas, muertas, que han aprendido a amar el dinero, han aprendido a amar los diezmos, la ofrenda, la vendimia. Iglesias muertas que han aprendido a amar la opulencia, la tranquilidad, tener nombre en una alcaldía, tener nombre dentro de la presidencia. Iglesias que lo que buscan es tener carro, casa, tener todo en esta material, en esta vida material, pero se les olvidó que nuestra residencia no es este mundo. Esperamos una mansión por el sol más allá, y nuestra esperanza es eterna, no es en esta tierra, porque el mundo pasa y su deseo, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y gozará eternamente y para siempre. Alabado de él. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, cuando la iglesia pierde el sabor, el problema es que su mirada se va hacia otro lado. Y la reforma protestante, como se llama, a quienes han atribuido y nos dicen hermanos herejes, hermanos separados, pero la reforma protestante se llevó porque lamentablemente quien debía ser la iglesia entre los años 1500, 1400, 1000, quien se suponía debía ser la sal, era la destrucción de Europa en aquella entonces. Y nos cuenta la historia, y ningún católico romano puede negar lo que la historia claramente tiene ahí dicho. No es cuestión de que los evangélicos o los protestantes lo inventaron. Ellos mismos saben que es una realidad que no se puede negar. Así es. ¿Cuál fue el objetivo de la iglesia católica? El objetivo de la iglesia católica fue crecer, hacer sus catedrales, volverse un imperio, hermano. Y el papa no es otro puesto, sino un puesto de gobierno, un puesto de billete, un puesto donde, hermano, el hombre que llega a ser papa, a tener ese trono, hermano, vea cómo le dan pleitesía a los presidentes de las naciones. Pregunto, ¿a Pedro lo recibían los gobernantes? No, a Pedro lo odiaban los gobernantes. Pablo, porque era algo de billete, lo recibían los gobernantes. Pero hubo un gobernante que le dijo: vos estás loco, Pablo. ¿Quién le hincó la rodilla a Pablo? ¿Quién de los gobernantes le besó la mano a Pablo? Ninguno, porque el reino de la iglesia no es terrenal, el reino de la iglesia es espiritual, es algo que se va a marcar la diferencia a través de la predicación, de la vida práctica. No tenemos nada que ver con este mundo. Ahora, yo quiero ir mencionando eso. ¿Por qué? ¿Por qué Martín Lutero decide? Y no decidió él, sino que lo terminaron echando. Martín Lutero en una de sus tesis dice: si de verdad el Papa puede sacarte del purgatorio las almas, ¿por qué no las saca gratis? Aleluya. Está acá todavía. Dijo en una de sus tesis de las que clavó, dijo: si de verdad, dijo, el Papa ama las ovejas, que todo eso que está trabajando en una catedral que estaba construyendo, que vaya, la deshaga, la venda y se la dé a los pobres, porque las ovejas están muriendo, porque no les están dando pan, pero le están sacando leche y sangre, las están esquilando, las están matando, porque cuando una iglesia pierde la visión, cuando la sal ya no tiene sabor, ya no sirve para nada, solo es un cajón, solo es un grupo de muertos que no sirve para nada. La iglesia debe tener claro el objetivo para el cual Dios le ha llamado. La iglesia debe tener claro para qué Dios le ha levantado sobre la faz de esta tierra. No hemos sido llamados para acumular dinero, no hemos sido llamados para ser grandes entre los hombres, hemos sido llamados para dar gloria y honor al Rey Dios Todopoderoso que nos ha llamado. Por eso la pregunta: ¿de qué sirve una iglesia muerta? ¿Oyó, mi hermano? Y encontramos, cuando aparece la reforma protestante, de aquellos, ¿qué fue lo que empezó a marcar en Alemania?
que empezó a marcar con los valdenses, que los cristianos leyeron la Biblia y se dieron cuenta que el verdadero cristianismo era vivir con su prójimo, ayudar a su prójimo, bendecir a su prójimo. A Dios. Y a partir de ahí empezó la iglesia a despertar y a volver a la senda antigua. Y vean Hechos lo que nos dice, porque este es el ejemplo de cómo tenían las cosas en común, de cómo se amaban, de cómo había compañerismo, de cómo había santidad. Aleluya. Oiga esto, hermano, porque el siguiente capítulo, el capítulo 5 de Hechos, dice que llegó una pareja queriendo mentir a los apóstoles e inmediatamente cayeron muertos. Porque cuando la iglesia está viva, va a buscar las almas, pero también les va a enseñar que no vienen a jugar, vienen a vivir la palabra de Dios. Cuando la iglesia, la sal que da sabor, preserva. ¿De qué? Preserva de la inmundicia del pecado. Ay, mi hermano, ¿de qué sirve tener un gran rótulo, un gran templo, si cuando llegan allí llevan payasos? ¿De qué sirve tener iglesias donde hay abundancia de dinero, donde hay unas casas bien bonitas, pero los líderes están en adulterio, en fornicación, son borrachos, son mujeriegos, son perversos? ¿De qué sirve? ¿Cómo van a cambiar el pecado del que está llegando a escuchar? ¿Cómo van a poder edificar y bendecir? No pueden, porque tienen pecado, porque están sucios, porque están inmundos. Pero cuando la iglesia está viva, el mensaje también va a ser vivo. El mensaje también va a transformar la vida del hombre. El mensaje también va a confrontar la iniquidad, la inmundicia, el pecado. Tendrá que ser confrontado por la eficacia y el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Entonces la iglesia primitiva es el ejemplo. La iglesia no se dejó minar por el pecado. La iglesia marcó porque machacó el pecado. Claro, ellos amaban a su prójimo, ellos bendecían. Miren, es sorprendente porque uno tiene el mejor ejemplo de qué es el cristianismo y está en Jesús. Usted encuentra a un Jesús que un día llega a un pueblo y le dice: oye, tú y tus discípulos no van a dar impuestos. Y Jesús no dijo: bueno, aquí cargo unas monedas. De hecho, Jesús nunca cargaba una ofrenda. ¿Está acá todavía? ¿Quién cargaba la ofrenda? Judas. Aleluya. Es que los que aman el dinero son parientes de Judas. ¿Está acá todavía, amado hermano? Qué terrible. Judas era el que cargaba la bolsa del dinero. Jesús no la cargaba. Jesús viene y le dice a Pedro: Pedro, ve y tira el anzuelo. Ya verás que allí sacas un estatero que era el equivalente para el impuesto de ellos dos. Jesús no amaba el dinero, amaba las almas. Alaba a Dios todavía. ¡Qué terrible, hermano! Pero veamos al apóstol Pedro. Él va entrando a la puerta de la Hermosa. ¿Qué le dijo al coco? No tengo ni oro. Aleluya. O sea, mira el ejemplo de los apóstoles. Iban sin dinero, no iban con un saco del gluco del año, no iban con zapatos recién comprados de cuero de cocodrilo. No llevaban corbata, no iban en burro del año, iban a pie. Dinero no tenía, posesión no tenía, pero como la iglesia estaba viva, tenían algo más glorioso, que era el poder de Dios. Aleluya. ¿De qué sirve una iglesia muerta si no tiene poder, si no tiene unción, si no tiene gloria, si el Espíritu Santo no se va a mover ahí? ¿De qué sirve una iglesia muerta? Pero qué distinto es donde hay poder de Dios, qué diferente es donde a través de la palabra no es su nombre, sino el poder del Espíritu Santo que penetra, que cambia, que aleluya, que sana, que liberta. Alabado sea Dios. No necesitamos solo tener rótulos, solo tener el nombre. Es necesario ser una iglesia que viva, que ande bajo el poder de Dios, una iglesia diferente, una iglesia despierta, una iglesia que sea sal en este mundo. Vosotros, hermana, usted llamada a ser sal, hermano, usted tiene que ser sal. No es cuestión que va a ser no, tiene que marcar la diferencia, tiene que andar en el poder de Dios, tiene que notar, gloria a Dios, que no es cualquier Dios al panorama, que en su vida hay algo diferente que ha sido manejado así. Aleluya, aleluya, aleluya. Debe marcar diferencia. Alabado sea Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y la reforma inició así. Levantó hombres, grupos como valdenses, puritanos, bautistas, que marcaron la diferencia. Pero a medida el evangelio fue multiplicándose y vinieron avivamientos, las iglesias que en un tiempo fueron avivadas se fueron muriendo. Y hoy tenemos iglesias que solo es el recuerdo.
Aleluya. Eran ríos de agua viva. Sí, verdad. Ahora ya no hay nada. Está seco. Está vacío. Y volvemos a la pregunta: ¿de qué sirve una iglesia muerta? Aleluya. Oiga, probablemente algunos de ustedes se van a dormir en más de alguno de nuestros cultos, Aleluya. Poderoso. pero no hay de todos. Gloria a Jesús. La mayoría salimos bendecidos. Bendito Dios. Salimos diciendo: bendito sea Dios, la palabra me habló. Ay. Más de algunos salimos diciendo: bendito sea Dios, en los coros sentí el toque de Dios. Más de algunos salimos diciendo: en medio de la oración yo sentí la mano de Dios. Más de algunos salimos diciendo: hoy Dios, pero el Espíritu Santo me rajó bien, me sacó hasta lo más profundo. Pero bendito sea Dios, porque algo Dios va a hacer en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque la eficacia no está, hermano, en los locos. La eficacia está en que sea Dios el dueño de esta iglesia, en que sea Dios el que tome el control de la alabanza, en los coros, en la palabra, en la oración. No queremos que los hombres dominen, queremos que el Espíritu Santo derrame su santa presencia en medio nuestro. Ay, debe de ser el hambre, la sed, el deseo, el anhelo de cada creyente que sea Dios moviéndose en nuestra vida. Pero no hacía la pregunta. El avivamiento de una iglesia no está en el sonido que tenga. Porque hay cipotes que al escuchar el sonido brincan como rana y como sapo y como todo. Sí. Pero cuando va y le pregunta: oiga, ¿cómo está su vida? No hay un cambio, no hay una regeneración, no hay una transformación. A su nombre no está en los gritos ni en el llanto, está en la verdadera evidencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Bendito. Oyó. Ahí es donde se va a marcar la diferencia de una iglesia viva. No es la iglesia que obligó a la hermana, no, sino a la hermana aquella que dice: ¿sabe qué? A mí nadie me dijo que me pusiera falda larga, a mí nadie me dijo que me pusiera mantelina, a mí nadie me dijo que anduviera bien, pero es que yo sentí que mi corazón fue confrontado. Cuando el hombre dice: a mí nadie me dijo que no anduviera de sinvergüenza, pero es que la palabra me penetró y yo dije: Dios, perdóname, quiero ser diferente. Entonces entenderemos que la iglesia no es cualquier iglesia, que la iglesia no tiene de nombre que vive y está vuelta, no. Cuando el hermano, cuando en la hermana se ve el cambio, entonces podemos testificar: hay poder en la palabra, hay poder de Dios moviéndose en cada prédica, en cada mensaje, en cada día de culto. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, qué triste es llegar a una iglesia muerta. Eso es triste, hermano. Que no haya una alabanza que se cante del corazón. Que la gente llegue simplemente a pasar el tiempo. Llegan a chatear. Llegan a buscar a la enamorada, al enamorado. ¿Y de qué sirve eso, hermano? Es un entretenimiento. Y si entretenimiento quieren, ¿por qué diablos no van a los circos o a los parques? Les va mejor. Que ir a buscar mujer a una iglesia, ir a buscar hombre a una iglesia, ir a buscar a quien estafar a una iglesia, iglesias muertas, donde la palabra no confronta, donde la palabra no desnuda, iglesias muertas, donde no hay aquel cuidado al creyente, al alma, a la persona, donde Santiago dice: oye, ¿dónde está tu fe? Tú que dices al hermano: ve, Dios te va a bendecir, y tú que tienes dinero, no te atreves a decir: hermano, aquí está un billetillo, tome, vaya a echarse un cafecito, y si en algo más le puedo ayudar, aquí estoy yo. Está acá todavía la iglesia. ¿De qué sirve que nos llamemos hermanos si a la hora de echar el hombro no hay nadie? ¿De qué sirve que nos llamemos hermanos si cuando el hermano está enfermo nadie lo va a visitar? ¿De qué sirve que nos llamemos hermanos si no vamos a estar orando los unos por los otros? ¿De qué sirve tener el nombre que vivimos si estamos muertos? Es necesario ser una iglesia viva, es necesario ser una iglesia que se mueva en el poder de Dios, que entiende y comprenda la razón para la cual está sobre la faz de esta tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Y vea, hermano, en estos tiempos son tiempos bien terribles, en donde, hermano, si el púlpito debería ser utilizado por hombres santos, ¿sí? No, la Biblia dice: no des la perla a los puercos, a los cerdos, ni los santos a los perros. ¿Oyó?
Un púlpito no puede ser utilizado por alguien que anda en pecado. No puede ser utilizado por un ministro que no se consagra ni vive para Dios. Aleluya. Pero tristemente tenemos iglesias donde a payasos famosos que tienen giras en el país y que salen por televisión los han llevado a sus lugares. Y al lugar donde debería de estar un hombre de Dios acusando la conciencia del pecado, tenemos hombres blasfemos, hombres ignorantes, soberbios, altivos, arrogantes, arrastrando a otro montón de ignorantes que como lo que desean es, oiga, como el perro que vuelve al vómito, lo que desean es el vómito que soltaron, que abandonaron, lo que desean es la basura de donde Dios los ha sacado. Dios los entregó a un espíritu de mentira y ahora escuchan a hombres blasfemos, hombres ignorantes, hombres soberbios. ¿De qué sirve una iglesia así? ¿De qué sirve una iglesia así? No, señores, la iglesia de Dios debe llamar a los hombres y mujeres a vivir una vida diferente, a vivir en santidad, a apartarse del pecado, a apartarse de toda inmundicia. Este es el mensaje de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Tenemos iglesias donde el corazón de los adoradores no se prepara. Yo no entiendo cómo alguien puede decir cuántos han sentido el gozo del Señor y 20 hermanas dormidas, 14 hermanos platicando. Iglesias donde el pastor es el primero que estaba de platicar. Iglesias irreverentes donde solo cuando le dan el micrófono entonces se ve que están en reverencia. Porque de otra manera están más de platicar a medio culto. Están levantándose, están saliendo, van al baño a cada rato. Y no es que ir al baño sea malo, pero Dios mío, 20 veces en el culto. ¿Es acá todavía? Hermano, de repente que algo le acordó al hermano, despertó al hermano, amén. Pero pasar platicando todo el culto. Sí, amén, hermano. De repente un día de cansancio de trabajo, pero pasar todo el culto y todos los cultos dormidos. ¿Está acá todavía? ¿Y cómo podemos llamar eso? Mire qué bendición tan linda. Si la gente cantando y bostezando, la gente cantando con el pie cruzado, algún otro que queda por ahí medio vivo levanta las manos y adora a Dios y le duele el corazón de ver que el montón de gente irreverente y muerte dice, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo acá? Es una realidad. ¿Qué está haciendo el hombre? La iglesia muerta, porque la iglesia muerta no edifica. Cuánta gente va a las iglesias y no sale bendecido, salen bravos, salen hermanos indigestos, porque la palabra, aunque era pan del cielo, iba sucio, iba inmundo, le dañó su vida espiritual y no sirvió de nada. Cuánta gente después de salir de misa no salen tranquilos, vuelven a pecar porque no hay una conciencia que haya sido tocada por el poder de Dios. Cuántas personas en las alabanzas no tienen libertad porque su alma no ha recibido la unción de Dios. Pero qué diferente es donde en un culto es el Espíritu Santo el cual toma el control, porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ahí hay libertad, ahí hay libertad. Me oye esta tarde, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A su nombre. Dios. Entonces, ¿de qué sirve una iglesia muerta? La persona dice, pero es que yo soy diácono de ahí. ¿Y de qué sirve? Eso solo es una pantalla. Es verdad. ¿De qué sirve? Hermano, ¿de qué sirve solo venir y sentarnos y que nuestra vida no sea impactada? Es verdad. ¿Qué estamos haciendo? Si para seguir mundano y pagano, mejor en el mundo y ya declarado, pues. Sí. Para el estorbo que algunos hacen dentro de la iglesia. Es verdad, hermanito. Son perversos dentro de las iglesias. Aleluya. Y no es cuestión de que diga, hermano, pero hay personas que pueden ir cambiando, sí, pero hay personas que tienen años y la palabra les ha hablado. El Señor ha tratado con ellos, son duros, son rebeldes, son necios, es por demás. Sí, es cierto. No van a cambiar. Gloria a Dios. Pero el que quiere cambiar, se oye la palabra y dice, ayúdame, Señor. ¿Se no sale sonriendo de su pecado? No, se sale avergonzado. Porque cuando la iglesia está viva, ay, mi hermano, Es verdad. te va a desnudar. ¿Es que te va a desnudar?
te va a mostrar quién tú eres. Sí, así es. Y te va a hablar con tal rectitud que te va a terminar hiriendo. Bendito Dios. Pero cuando una iglesia está muerta, ¿qué es lo que hace? Suma el pecado. Sí. Sí, lo abraza. De hecho, lo estimula a que siga pecando. Mi hermano me cuenta que le habían puesto disciplina. Y él se sentía mal. Él sabía que había pecado. Y que había cometido un error muy grave. Y se le acerca uno de los diáconos de la iglesia y le dice, oiga, le dice, no tenga pena, le dice. Eso cualquiera le pasa, le dice. Y el hermano me dice, a mí me dio una gran cólera. Porque me quiso decir que no me sienta mal por el pecado. Fíjese lo que la iglesia muerta puede provocar. O sea que usted viene en pecado y cuando una iglesia está muerta, privilegio le da. Sí. ¿Se acá todavía? ¡Aleluya! ¡Qué terrible! Sí, es verdad, hermano. ¿De qué sirve una iglesia muerta? Se terminan adulando, se terminan vendiendo como una prostituta al dinero. Sí. ¿Está acá? Bendito Dios. Se postra el mejor postor. Y tristemente muchas iglesias han caído en eso. Sí, es verdad. Están muertos. Están muertos. No pueden traer libertad. No pueden bendecir el corazón. Hermanos, seamos sinceros, la palabra de Dios, aun cuando a veces nos confronta y nos hiere y nos golpea, Sí. pero es bendición a nuestra alma. Gracias. Aleluya. Pero una palabra que no nos confronte. Una palabra que nos acomode. Una palabra que sea el mensaje de un hombre. Eso está como que usted tuviera una llaga. Y lejos de que fuéramos y le echáramos alcohol, se la tapáramos y dijéramos todo está bien, hermano. Alguien dijo, oiga, no hay que ser así con la palabra. No hay que llamarle pecado al pecado. Y vino este hermano y trajo un bote de veneno. Y le quitó la viñeta que decía veneno no sé qué y le puso una viñeta que decía jugo de no sé qué. Entonces el pastor le dijo, oiga, le dijo, ¿cómo le pone esa viñeta a ese bote, a ese recipiente? Puede venir un niño, lo va a tomar y va a ser dañino para él. Es lo mismo que usted quiere que yo haga con la palabra, le dijo. Dios, aleluya. Usted quiere que le cambie el mensaje, le dijo. Y no, le dijo, pecado es pecado y el pecado es muerte, destrucción. No podemos cambiar el mensaje, le dijo. Debemos de hablar la verdad. Y esto es lo que la iglesia viva debe tener. Esto es la iglesia que sale de esta tierra. Perder va a doler, sí, pero servirá para su alma. Te va a contristar, sí, pero servirá para que te des cuenta dónde estás parado. Alabado sea Dios. Por eso es que la iglesia debe cada día examinarse, que no esté muerta, que no esté simplemente caminando por caminar, que marque la diferencia, que el poder de Dios esté en cada culto, en cada prédica, en cada hermano, que sea Dios moviéndose en su vida. A su nombre. Apocalipsis capítulo 3. ¿De qué sirve una iglesia muerta si la sal perdiere su sabor? Dijo Jesús. No sirve más para nada. ¿De qué sirve una iglesia muerta? Capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tiene? Amén. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, oiga esto, te vomitaré de mi boca. Oiga lo que estaba confiado la Odisea, versículo 17, porque tú dices, oiga, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mire lo que le dice el Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aleluya. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Pero vea el versículo 19, qué bendito versículo. Yo reprendo y castigo. ¿A quién le dice?
a todos los que amo. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntete. Bendito. Y termino en el 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando dicen gloria a Dios todavía. La iglesia de la Odisea está confiada. Estaba en una ruta mercantil, abundaba el billete, sus aguas termales, abundaban turistas, tenían escuelas que veían lo del ojo, tenían una calidad de clínicas, una calidad de colirio, pero Dios les dice ciegos, Dios les dice desnudos, Dios les dice miserables, porque el todo del hombre no es lo económico, no es lo que tiene externo, sino lo que abunda en su corazón. Bendito Dios. Oye, ¿de qué sirve una iglesia muerta? Y pudiera venir el pastor en carro del año. Con un carro del año no se sana, pero ni un catarro. Oye, Amén. ¿de qué sirve, hermano, que las cosas se hagan en nuestras fuerzas? Y mire, ¿sabe qué tan terrible es la iglesia muerta? A mí me ha sorprendido porque no sé qué tan cierto será, pero probable. Se oye de repente rumores de que hay pastores a que le dan un sueldo. Nosotros no tenemos un sueldo. De hecho, hay algunos que en algún momento hemos decidido incluso los diezmos no tomarlos para nosotros. Y no los tomamos. Quedan dentro de las ofrendas para predicar la palabra. Y a veces, con lo que Dios nos bendice, encontramos la necesidad de un hermano. Y uno desearía tener otro poquito más para bendecir más. Y uno dice, ¿cómo es posible que hayan pastores que tienen sueldo, que les avientan diezmo, que tienen carro, casa, comida, pero al hermano pobre, lejos de ayudarlo, lo menosprecian? Porque no les avienta billetes como los billetudos. Así es. Mire qué desgracia tan grande, hermano. O sea, teniendo capacidad de ayudar y bendecir, no pueden bendecir porque están muertos. Están vivos todavía ustedes. Aleluya. ¿De qué sirve una iglesia muerta? Que no pueda ver a su prójimo la necesidad. Una iglesia muerta que como el levita y el sacerdote, cuando vea tirado al samaritano, o que diga al compañero, al prójimo, pase de largo. ¿De qué sirve una iglesia? Solo va a estar para, como el asadón, para adentro y dentro y dentro y dentro, y nunca tiene algo para el prójimo. Sí. Oye, mi hermano, Aleluya, hermano. ¿de qué sirve? Porque el mundo va a ver que somos iguales a ellos. Le hago una pregunta. Hoy venía del pueblo, de Ciudad Barrios a la filial. Por cierto, estamos transmitiendo. Estamos desde San Luis de la Reina. Dios les bendiga a los hermanos que están ahí. Gloria a Dios. Cuando iba, alcancé a ver a una muchacha bien vanidosa. Y se notaba la vanidad en su forma de vestir, en el lugar donde estaba. Pero antes de ver a la muchacha, vi a un niño sentado. Y volví a ese pensamiento que le digo. ¿Cómo desearía tener más para ayudar más? Dios lo sabe. Bendito Dios. Alguien me dirá, pero con lo que tiene puede ayudar. Con lo que tengo, ayudo. No es cuestión que no lo haga. Lo hago. Claro, no es tocar trompeta porque entonces no estamos en nada tampoco. Pero vi al niño y luego unos pasos adelante veo a la señorita y yo digo, qué terrible. Esa muchacha puede ver al niño y ella no va a sentir compasión. Hay mucha gente que pasa en sus carrazos y no siente compasión. Va a ver un niño chorreadito que no tiene comida, no les interesa. Entendiendo comida a ellos también.
Y así hay un montón de cristianos medio raros. Que Dios los ampare, el que tenga la par. Gloria a Dios, aleluya. Que enfuleando el vientre y el estómago está tranquilo. Nunca se ha parado a llevar un plato de comida, aunque sea un borrachito. Pero si él anda ahí porque quiere. Mi hermano, y que usted es alguien que muestra amor, pues. Aleluya. Aleluya. Están acá. Gloria a Dios. Algunos de ustedes tienen pleitos con sus vecinos. ¿Por qué no le he llevado un plato de comida? No, Dios guarde, yo había no la puedo ver. ¿Y de qué sirve una iglesia muerta? ¿De qué sirve una iglesia que solo sea el adorno? Demuestre que es creyente con hechos. No solo venga a saltar aquí dentro de la iglesia. Agárrese la cartera y aprenda a sembrar. Porque este es el ejemplo de Jesús. 5,000 estaban cerca de él. Y los discípulos dijeron, mándalo, que vayan a comer. Y dijo, no tienen necesidad que vayan. Yo les voy a bendecir. Cristo es el ejemplo que debemos de seguir. No podemos ser una iglesia muerta, indiferente. No podemos ser una iglesia que pase por alto la necesidad de su prójimo. Aleluya. Pero si la sal. Poderoso Dios. ¿Usted qué cree? De repente viene una familia necesitada. Esta es una iglesia. Y empezamos a juzgarlo. Que ese hermano no diezma. Que ese hermano no ofrenda. Que no nos sirve. ¿Y quién lo puso a usted a traer cartera para acá? Gloria a Dios. ¿Oye? Ningún miembro aquí vale por lo que tiene. Y ustedes lo saben. Bendito Dios. Ustedes saben, esta misión los pastores no salen a visitar. Yo en mi caso, en ocasiones he ido a visitar a los miembros. Pero saben que a quienes menos yo visito es a los que se les ve que tienen un poquito de billete. No es que tengan, porque todos los que estamos aquí, pobre y acabado como el que tenés a la par. A su nombre, iglesia. Pero yo a quienes menos visito es a los que se ven un poquito mejor económicamente. ¿Por qué? Porque yo no quiero que vayan a pensar que les voy a besar los zapatos por amor a $1. Pues acá. Gloria a Dios. Si yo puedo, visito a quien quizás la casita se le ve que se está cayendo, y si podemos decimos, hermano, llevemos algo. Hermano, compartamos algo. Y vuelvo, no es tocar trompeta, sino es el ejemplo a ustedes. Jesús dijo, cuando hagan una fiesta, no llamen al billetudo que después les puede ayudar y bendecir su vida. Vayan y traen al cojo, al ciego, al manco, al que nadie quiere invitar. Ah, pero nosotros a veces queremos darle al hermano Mario porque nos va a dar ahí. ¡Aleluya! ¿Están acá todavía? Gloria a Dios, hermano. ¿Está acá todavía la iglesia? Dios. Gloria a Dios. Queremos saludar al hermano Will, porque el hermano Will tal vez me regala unas libras de frijol. No, mi hermano, tranquilo. Si la iglesia pierde su sabor, ¿de qué sirve? Oye todavía. ¿De qué sirve? Nosotros somos los que vamos a marcar la diferencia. Miren, a ustedes les da risa, pero hay veces que así es. Parece broma, pero es una realidad. A veces nos llevamos con el que podemos alcanzar algo, o con el que nos cae bien. Se nos olvida que Jesús era luz para todos, sal para todos. ¿Todavía está acá? Así es, hermano. ¿De qué sirve una iglesia muerta, hermano? ¿De qué sirve que nosotros estemos en la noche? Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y nos pasa como aquella mujer que le enviaron una notita de parte de Jesús: te visitaré un día de estos. Te visitaré tal fecha, de parte de Jesús. La mujer, Jesús viene a mi casa. Preparó cena, la sala, preparó todo. Y emocionada, Jesús vendrá a mi casa. Llamó a la puerta. Y era un anciano. Su rostro se veía un poco dañado, golpeado de la vida, el hambre, no se sabe. El anciano le dice: oiga, tiene una monedita que me regale. Y ella le dice: mire, le dice, en otra ocasión, ahorita estoy esperando una persona especial, regrese mañana y yo le tengo algo.
Cerró la puerta y el anciano se fue. Al otro momento tocó, tenía el aspecto de un mendigo. Le dijo, oiga, ¿no tiene una tortilla, por favor? Y él le dijo, en otro momento, estoy esperando a alguien especial. Por favor, regrese en otro momento. Y tocó una tercera persona. Era un niño. Le dijo, oiga, señor, ¿cree que me comparte una moneda? Y le dijo, en otro momento, que estoy esperando a alguien especial. Llegó la hora en la que se suponía Jesús iba a venir. Y pasó 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, y 4 horas. Y Jesús no llegó. Entonces ella se molestó y empezó a orar y a decirle, Jesús, tú me enviaste la nota y dijiste que ibas a venir. Me dejaste plantada, yo tenía todo servido y tenía todo listo. ¿Qué pasó? Y dice la anécdota o la fábula que Jesús le respondió, 3 veces toqué a tu puerta y me rechazaste. ¿Lo entiende? Tal vez no sea un hecho real ese, pero sí una realidad en nosotros. La Biblia dice que nosotros debemos de ser hospedadores porque hubieron hombres que hospedaron ángeles sin darse cuenta. ¿De qué sirve una iglesia muerta? ¿Oyen todavía? Amén. No gozamos cuando hablamos de las alabanzas, pero cuando hablamos de Cristo, qué raro nos ponemos ustedes. Pero deberíamos de pensar, ¿de qué sirve una iglesia muerta? ¿De qué sirve una iglesia que solo sea el rótulo? ¿De qué sirve una iglesia que solo sea la bulla? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Los hombres verán y dirán, son iguales a nosotros. Pero lo que marcará la diferencia en nuestra vida práctica, nuestro amor, nuestra comprensión, nuestra santidad, nuestro apego a la palabra, nuestro respeto y honra a Dios y a nuestro prójimo marcará, y la gente dirá, ellos son diferentes. Bendito Dios. No por cómo se visten. Habrán hombres que dirán, yo trabajé con él. Ese hombre fiel para su trabajo, ese hombre no se roba nada, ese hombre no pierde el tiempo, ese hombre no es malcriado, ese hombre no es deshonesto. Habrá mujeres que dirán, yo trabajé con esa mujer no es pícara, esa mujer no es sinvergüenza, no es malcriada, esa mujer no es enojada, esa mujer no es calumniadora, esa mujer es de Dios. Habrán compañeros de escuela que dirán, ese muchacho algo tiene diferente, porque no es igual perverso a los compañeros, no es igual que los demás compañeritos de la escuela, y habrá una diferencia en todo lo que lo rodea. ¿Por qué? Porque entonces se marcará que somos la sal de esta tierra. No se conforme a tener el nombre de una denominación, no se conforme a que le llamen el hermano, el cristiano, no, que sea de verdad, que usted se haya ganado, que la gente diga, en él está Dios, en él está la presencia de Dios, porque hay una vida diferente. Alabado sea Dios. Debemos mantenernos siendo la sal de esta tierra. ¿De qué sirve una iglesia muerta? No sirve para nada. Y tristemente, como lo que leímos en Apocalipsis, la iglesia muerta terminará siendo vomitada. ¿De qué sirve entonces ser religioso? Se terminará igual que el impío en el infierno. ¿De qué sirve? Amados, pensemos y digamos, yo quiero ser un cristiano de verdad. Y el pueblo del Señor dice, gracias a Dios por su bondad. Espérate, no canceles todavía. Gracias por su amor. Le bendecimos y le exaltamos. No sé si en este momento hayan personas conectadas, o si alguno lo va a ver en diferido este mensaje, pero quiero hacerle esta invitación a usted que profesa ser cristiano, o a usted que se desvió. ¿De qué sirve la vida separada de Dios? ¿De qué sirve la vida alejado de la misericordia de Dios? Si al final de cuentas todo terminará en destrucción. Esta vida pasa, se acaba, y todo lo de esta vida es mentira, vanidad, algo que no permanece. Apártese de todo eso y acérquese a Dios. Dios le ama. Y aún si alguno está en este momento ahí, le invitamos. Queremos orar por usted. Le invitamos
Confiese al Señor como su Salvador o apártese del pecado. Escríbanos su nombre si usted puede en un mensaje y con gusto le llevaremos en oración. Pero le invitamos. Jesús quiere perdonar al hombre. Y Él se acerca al hombre para que el hombre sea transformado. Para darle vida y verdadera vida. No una vida religiosa, no una vida de plena certidumbre, de gozo sin igual. Servir a Dios es el privilegio más grande. Servir a Dios es la bendición más grande. No siga separado de Dios. No siga lejos de Dios. No siga en el pecado. Acérquese a Dios ahora que hay tiempo. Acérquese a Dios ahora que tiene vida. Él le llama. Él quiere perdonar y transformar su existencia. Si a la distancia, a través de este sonido, también alguien nos oye. Nos queremos pasar este momento. Tal vez usted ya está hastiado de la vida religiosa. Quizás usted lleva profesando el nombre de cristiano, pero su vida no es lo que sus labios profesan. Y en su corazón ha sentido la angustia, la aflicción, la decepción de no ser lo que debería de ser. Dios le llama. Por eso Él le dijo a la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ya no es tiempo de vivir una vida mediocre. Ya no es tiempo de vivir una vida indiferente al evangelio del Señor. Ya no es tiempo de estar separados. Las señales se han cumplido. Y el Cristo bendito tarde o temprano aparecerá. Y si esto fuera poco, también el hombre no es eterno. Tarde o temprano partirá el hombre de esta tierra. ¿Y qué recompensa tendrá usted que prefirió amar este mundo, que prefirió amar las vanidades de esta tierra antes que amar a Dios? ¿De qué sirve una iglesia moreta? ¿De qué sirve solo ser religioso? Cristo les ama y les quiere perdonar. Gracias a Dios. Gracias por su fidelidad y bondad. Gracias en esta tarde. Bendiga la vida de cada hermano.